¿Qué tal, muchachos? Mi nombre es Samuel Tapia, docente. No, ese es mi canal. Mi nombre es Samuel Tapia y en el día de hoy, muchachos, vamos a analizar un tema muy interesante. Como siempre les digo, en verdad, ¿no? Vamos a hablar de las disoluciones termodinámicas. Sin perder más tiempo, entonces, muchachos, comencemos. Para hablar de este tema, tenemos que recurrir a una mirada más general. Y es ahí en donde nos encontramos con la materia. Por ejemplo, estados de la materia podría ser, pero eso es otra rama. Ahora me voy a ir en función de su composición. Cuando nosotros analizamos la materia, nos vamos a encontrar con sustancias puras, que podríamos definirlas como aquellas que se crean a partir de una reacción química, o también aquellas sustancias que se forman a partir de átomos de un mismo elemento, por ejemplo el oxígeno o el nitrógeno. Y hay otro tipo de materia, que es precisamente donde hoy nos vamos a ahondar, que es las mezclas, muchachos. Disculpen la caligrafía, hace un tiempo atrás me quebré la mano y desde ahí que no puedo escribir mejor de lo que ustedes están apreciando. Cuando hablamos de las mezclas, básicamente nos vamos a confrontar con las mezclas heterogéneas y nos vamos a confrontar con las mezclas homogéneas. Ahí le coloco el acento. Cuando hablamos de mezclas, muchachos, nos referimos a que muchas sustancias puras interactúan para formar un componente. Un componente que en la mayoría de las veces, por no decir el 100%, no sucede una reacción química. No encontramos reacciones químicas. Los elementos o las sustancias puras que componen la mezcla siguen manteniendo sus propiedades químicas. Y de hecho, las podemos volver a separar mediante procesos de filtración o flotación, entre otros. Hay mucho más, de hecho. Y otra cosa importante de la mezcla es que si hay algo que se puede haber afectado, es que en algunas ocasiones esos puntos de fusión y ebullición se pueden ver aumentados o disminuidos, según el tipo de sustancia que estén formando la mezcla. Nosotros vamos a encontrar mezclas en nuestro hogar, desde cosas tan simples como, por ejemplo, tomarse una bebida gaseosa, ahí tiene una mezcla, mezclar yupi, se me cayó el carnet, perdón, mezclar jugo en polvo con agua, también tiene una mezcla. Cuando nosotros las definimos en función de ser heterogéneas o homogéneas, es simplemente si uno puede observar las fases que la componen. Miren, un ejemplo. Si yo mezclase el mismo jugo en polvo con agua, usted lo mezcla y al cabo de un tiempo usted no logra visualizar ya el polvo porque este se disolvió, ojo con esa palabra, se disolvió en este solvente, en el agua básicamente. Entonces en ese proceso nosotros hablamos de homogéneo, que básicamente lo ligamos a una fase. Es decir, a pesar de ser dos sustancias las que están componiendo a esa mezcla, yo distingo una sola. Y como usted lo puede pensar, heterogénea es totalmente lo contrario. Es como, por ejemplo, mezclar gravilla, mira el ejemplo que le voy a dar, gravilla con agua. Usted los mezcla, a pesar de que esto por un instante van a estar en el seno de la solución, luego van a precipitar por densidad, ¿no? Pero haga lo que haga, yo voy a distinguir las fases. Es decir, aquí hablamos de el número de fases mayor a 1, obviamente. Otro ejemplo sería mezclar aceite con agua. Lo mezclamos, si bien todo nos hace indicar en un principio que estas se pueden convertir en una mezcla homogénea, pero con el tiempo nos damos cuenta que estas automáticamente se separan por densidad, dos fases. Y el número de fases, muchachos, va a estar
interconectado con la cantidad de sustancias que nosotros podamos mezclar en una fase heterogénea. Ok, prosigo. Dentro de las mezclas heterogéneas, nosotros nos vamos a encontrar básicamente con una que se llama los coloides y con otra que se llama mezclas en suspensión. ¿Vale? En ambas uno debiese distinguir las fases, quizás no es muy evidente dado el tamaño que pueden estas tener, porque en las suspensiones hablamos que los diámetros son cercanos a 0.01 milímetros, es decir, bastante pequeño, ¿no? En donde nosotros vamos a tener una sustancia sólida en polvo, que es la sustancia que se va a dispersar en el dispersante, que puede ser básicamente alguna sustancia líquida. Pero uno, con esta dimensión, observaría al microscopio que aún existen partículas. Sería, por ejemplo, mezclar o hacer una pulpa, miren lo que le estoy hablando, en el caso de una minería, una pulpa de un mineral pasado por la malla 200 con agua. Ahí estaríamos hablando de una suspensión. Las suspensiones básicamente son importantes dentro de este rubro de la minería, hablando de la pulpa, porque luego uno tiene que precipitar para poder manejar los porcentajes de sólido de esta pulpa, tiene que ir precipitando el sólido. Eso lo pueden lograr mediante floculantes, bueno, eso es otra historia. Pero este tipo de mezcla facilita esa separación. Está solo por decantación, por el tiempo. ¿Se fijan? En el caso de los coloides, nosotros vamos a tener diámetros comprendidos entre menores de 0,01, lo voy a dibujar como un intervalo, hasta 0.00001 milímetros. Este lo podemos escribir como día a la menos 3 y este lo podemos escribir como día a la menos 6. Es decir, también son bastante pequeños. Si tuviésemos que dar un ejemplo, déjenme ver cómo se alcanza a visualizar, por favor. La parte de arriba no se está observando. Si tuviese que dar un ejemplo, entonces, vuelvo a tomar, de coloide tenemos varios. Los aerosoles, por ejemplo, el humo sería otro ejemplo de lo que son las mezclas heterogéneas coloidales. Bien, continúo. Estoy memorizando. Seguimos entonces con las mezclas, fíjese, mezclas homogéneas, en donde nosotros principalmente vamos a observar una fase, ya lo dijimos, pero dentro de estas nosotros encontramos en esencia las disoluciones. Las disoluciones. Por eso en un principio hablé de esa palabra, ¿no? En donde el diámetro de las partículas, muchachos, es inferior a 10 a la menos 6 milímetros. No mililitros, ojo, milímetros. O sea, muy pequeño. En donde principalmente nosotros vamos a observar un soluto más un solvente, que es principalmente lo que dará paso a la disolución, es decir, a la mezcla homogénea. El soluto en el ejemplo del jugo en polvo es el jugo en polvo precisamente, y el solvente es una sustancia líquida, que por lo general el agua se dice que es el solvente universal, ¿vale? El solvente universal. Siempre vamos a asociar el agua. Entonces, en un ejemplo de hecho de esta, ya podríamos tomar la misma que estábamos hablando. Hablamos del jugo en polvo más agua. Me da la disolución. Mezclar azúcar con agua me da la disolución. Y así puedo seguir, y así usted puede seguir
imaginando mezclas en las que el sólido se disuelve. Entonces, en este punto ya empiezan a circular una serie de conceptos como disolver, que se disuelve, que el sólido se disuelve. Eso quiere decir que es capaz de solubilizarse en el agua, de formar una sola fase con el agua. Se disuelve, ¿vale? De hecho, toqué otra palabra, solubilizar. Una sustancia soluble es aquella que se puede, escuche bien, mezclar con el agua. ¿Bien? Y la solubilidad tiene ciertas variables mediante la cual, esto lo estoy diciendo, no lo voy a anotar, mediante la cual puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, los componentes en sí, hay componentes que son más solubles que otros, está claro. La temperatura y la presión. El más importante de ellos, a mi entender, es la temperatura. Aunque si ustedes se fijan, la temperatura es directamente proporcional con la presión. Por lo tanto, podríamos decir que el aumento de temperatura aumenta la solubilidad. La densidad también es importante. Bien, porque sustancias con densidades muy distintas puede acontecer lo que pasa con el aceite y el agua, por ejemplo. La viscosidad también. De hecho, la razón principal por la cual el aceite, el petróleo no se mezcla con el agua es por la viscosidad. La viscosidad son muy diferentes las de estos compuestos. ¿Ok? Bien, perfecto. Vamos a ver cómo se visualiza antes de continuar. Ok, continuemos entonces, muchachos. Permítanme borrar. A continuación, vamos a seguir con la subdivisión de las disoluciones. Permítanme anotar. Las disoluciones nosotros las vamos a encontrar como electrolíticas, es decir, que liberan iones, y las vamos a encontrar como no electrolíticas. Como ejemplo, azúcar con agua. Dentro de las electrolíticas, que son las que liberan iones, nosotros vamos a encontrar principalmente, muchachos, aquellas sustancias, como por ejemplo el cloruro de sodio, que se disocia al mezclarse con agua, generando un catión de sodio y un anión de agua. El sulfato de cobre, por ejemplo, también sería un ejemplo. Sulfato de cobre, que al disociarse forma un catión de cobre y un anión de disulfuro, si no me equivoco, el CO4, 2 rayitas. Y dentro de las no electrolíticas, como ya mencioné, mezclar agua con azúcar o jugo con azúcar. Bueno, el jugo en el fondo es azúcar, ¿no? Lo mismo, azúcar con un colorante, es lo mismo en el fondo. Tengan en consideración eso también. Otra cosa importante que no le había mencionado en cuanto a las disoluciones. Estas se pueden separar, muchachos, fácilmente por decantación o centrifugado. Ahí nosotros podemos volver a tener estos componentes. Por ejemplo, miren, ahora que me acordé así dentro de la misma clase de ahora. No sé si usted ha visto las series que sacan sangre, saquen muestra, y para poder ver las plaquetas, los glóbulos rojos, hacen un proceso centrifugado. ¿Bien? Allí. Entonces, eso demuestra que la sangre vendría siendo una disolución homogénea, que para poder separarla, tenemos que recurrir a centrifugarla. Importante esa acotación, ¿no? Bien, dentro de los ejemplos que vamos a encontrar, sería, miren, aquí vamos a colocar el soluto, gas,
un oxígeno, más un solvente, gas también, nitrógeno y otros. Y la disolución está en estado gaseoso. Ejemplo sería el aire. ¿Qué más? Una aleación. Un soluto, metal 1, estoy solamente suponiendo, metal 1. Otro soluto, metal 2. Disolución, la fusión. ¿Vieron? ¿Qué más podría ser? Una líquida. Podría ser soluto, podría ser etanol, que está en estado gaseoso, gas, etanol, solvente, agua, líquido también por el puesto, y la disolución sería agua con etanol. ¿Qué más? Un gas más un líquido, la bebida gaseosa. Ahí tenemos otro ejemplo. Bien. Ok, permítanme borrar porque vamos a pasar ahora a lo que son los procesos de concentración. ¿Cómo nosotros podemos...? Perdón, procesos no. Vamos a pasar a la nomenclatura de concentración cuando hablamos de mezclas homogéneas o también denominadas disoluciones. Y finalmente, antes de pasar a lo que son las concentraciones de disolución, quisiera hablar de los puntos de saturación. El solvente tiene una cierta capacidad de disolver, téngalo claro. Cuando nosotros agregamos un soluto, tomemos como por ejemplo la tacita de té típica, le agregamos azúcar, poquita azúcar, el líquido aún tiene mayor capacidad de disolución, de disolver. A eso le llamamos una sustancia o una mezcla, mejor dicho, no saturada. Cuando la capacidad de disolver del solvente, del agua caliente en este caso, ya llegó a su máximo, decimos que es una solución saturada. Y cuando la capacidad de disolución del solvente se ve sobrepasada por el soluto, nosotros hablamos de una solución sobresaturada. Y el ejemplo más claro de aquello, muchachos, es cuando le echamos tanta azúcar a la taza de café o de té, que luego de tomarla queda depositado, precipitado, mejor dicho, el azúcar en el fondo. Sobresaturación. Bien, dicho esto, muchachos, vamos a tomarnos un break, ¿vale? Voy a borrar y voy a expresar lo que serían las fórmulas. Las voy a dejar escritas y las voy a explicar para no perder tiempo y no cometer un error en la deducción de aquellas. Y en el siguiente vídeo ya nosotros estaremos realizando ejercicios. Permítame, por favor. Ya, muchachos, he vuelto. De paso me he hecho un cafecito. He aquí las expresiones que vamos a usar para realizar algunos ejercicios en el siguiente video, ¿vale? Cuando uno hace una mezcla homogénea, una disolución, también puede llamarle solución si usted quiere, ¿vale? Pero la palabra correcta sería disolución. Nosotros necesitamos evidenciar la proporción del soluto en el disolvente, ¿vale? Y eso se hace mediante esta formulita, de hecho me faltó agregar una más, que es partes por millón, el famoso ppm. Y también existe el famoso ppb, que es parte por billón. Sería, por ejemplo, gramos por tonelada. Es muy común el ppm para poder expresar concentraciones muy pequeñas, por ejemplo, la liberación de algún gas en la atmósfera. Ahí teníamos partes por billón. Bien, comencemos con la explicación. Tenemos el porcentaje masa y masa, en donde tanto el soluto como la disolución se expresan en gramos y por 100, obviamente, para llevarlo a porcentaje. Tenemos masa-volumen, en donde el soluto se expresa en gramos y la disolución, la mezcla en el fondo, se expresa en mililitros o centímetros cúbicos. Tenemos el volumen-volumen, en donde ambos se expresan en unidad de volumen.
centímetros cúbicos en este caso. Por acá tenemos una muy conocida que es la famosa molaridad con una M mayúscula, en donde nosotros vamos a dividir los moles del soluto, dado por la masa partido en el peso molecular del soluto en sí, dividido en 1 litro de disolución, 1 litro de mezcla. Ojo con ese detalle, vamos a hacer ejercicio. La molaridad, ojo con L, molaridad, M minúscula en la denotación. Son los moles de soluto partido en 1 kilogramo de disolución. Y tenemos algo que nos permite realizar una serie de ejercicios que es la famosa fracción molar, en donde nosotros vamos a tener un porcentaje de la participación cuando se mezclan muchos solutos para formar una disolución. Por ejemplo, 20% de metano, 30% de etano y el resto el disolvente. Ahí tiene una mezcla, ¿te fijas? Fracción molar. Estos nosotros los vamos a tomar en el siguiente video y los vamos a transformar en ejercicios. Déjenme ver cuántos minutos llevo para hacer el cierre. ¿Por qué se apagó? Ok, creo que ya es momento entonces, muchachos, de despedir este video y decirles que en el siguiente, bueno, se lo dije ya, pero decirles que analizar las disoluciones es algo importante de la vida cotidiana. Esto obviamente se usa en carreras más relacionadas a la química, los químicos analistas, los laboratoristas hacen y estudian esto y constantemente lo tienen en su mente. Pero nunca está de más poder estudiarlos. Así que muchachos, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente video.